presentamos el testimonio del ex investigador, hoy evangelista y salmista, Clay Mérida, esperando que Dios pueda transformar tu vida. Amados hermanos que en esta oportunidad me escuchan, es para mí un privilegio contar el testimonio de lo que el Señor ha hecho a mi vida. Recordando lo que dice la bendita palabra de Dios, que Él ha venido por los pecadores en arrepentimiento, que Él ha venido por aquellas personas que eran malas, pero el Señor tiene un propósito muy especial en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no queremos entender las cosas que el Señor ha tenido preparadas para nosotros. Sin embargo, nosotros muchas veces somos rebeldes. No queremos entender cuando el Señor con su gran amor nos está llamando, sino de que necesitamos nosotros de que vengan esas sacudidas duras para poder entender de cuán grande es el amor de Dios. Déjeme contarle, mi amado hermano, que el Señor había tenido un propósito muy especial en mi vida. Y yo sé que también usted que me está escuchando, el Señor tiene un propósito en su vida. No es por casualidad que usted esté escuchando esta grabación, sino porque el Señor ha puesto en su corazón que también usted pueda ser transformado a través de la bendita palabra de Dios. Porque así lo dice la bendita palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Mis amados hermanos, déjenme contarles que cuando andamos en el mundo andamos satisfaciendo las necesidades del cuerpo, pero decía el apóstol Pablo que si nosotros nos dejamos de llevar por las situaciones de la carne, verdaderamente, amados hermanos, no estamos haciendo lo que el Señor demanda a través de su bendita palabra, porque tenemos que buscar más lo espiritual, más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros recibamos de las bendiciones de Él. Mi nombre es Clay Mérida Minches. Nací en el año 1973, el 17 de septiembre. Mi madre se llama Selma Febe Minches González. Pero déjenme contarle a mis amados hermanos que yo siempre desde niño era una persona de carácter fuerte, que no dejaba que me pudieran realmente corregir, porque yo quería ser siempre una persona que quería sobresalir sobre los demás. A la edad de 5 años, cuando inicio mis estudios, empiezo a componer poemas y me empezó a gustar la música, y cuando yo tenía ya la edad de 7 años empiezo a escribir mis primeros poemas, a escribir mis primeras canciones mundanas. Mas sin embargo nosotros pues íbamos a una iglesia del Evangelio Completo, allá con este hermano Héctor Alfaro. Sin embargo nosotros hubo un tiempo que nos alejamos del Señor. A la edad de 11 años yo ya era zapatero, porque mi madre me había llevado a un lugar para que yo aprendiera la zapatería. Sin embargo, yo siempre tenía aquella seguridad de que cuando iba a hacer las cosas las tenía que hacer bien. Así como el Señor hace las cosas en nuestra vida. Imagínense lo que dice la bendita palabra de Dios a través del profeta Isaías, cuando dice: yo soy Jehová, el cual te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, ni tú Jesurú. Amados hermanos, cuando el Señor le hablaba al profeta Isaías y él ponía esta palabra en los labios del profeta, no solamente a él se lo estaba diciendo, sino también se lo está diciendo a usted que me está escuchando, a mí,
porque realmente, amados hermanos, el Señor nos entretejió desde el vientre de nuestra madre. El Señor ya tenía un propósito muy especial en nuestras vidas, pero a veces nosotros no queremos entender ese propósito que el Señor tiene para que nosotros podamos buscar cada día más de su presencia. De 15 años yo ya tomaba y fumaba, amados hermanos. Empecé a tocar en los grupos musicales, empezaba a salir en las marimbas, y yo siempre decía que era mejor tener cigarro y licor, y aunque no hubiera comida. Cosas vanas que uno como ser humano pues desea, y quiere uno satisfacer los deseos de la carne. Y uno alejado de Dios no puede hacer uno nada, mis amados hermanos. Pero el Señor siempre nos cuida a pesar de que nosotros seamos rebeldes. El Señor siempre está ahí fiel para que nosotros podamos recibir esa unción a través de su Santo Espíritu. Y yo seguía ahí tomando y tomando, y déjenme contarles que cuando yo estaba con mis amigos, una vez en una ocasión nosotros le robamos unos Alka-Seltzer a la mamá de mi amigo que se llamaba Erwin, y fue ahí donde mi padre, mi padrastro, pero yo a él lo amo y lo quiero como que fuera mi padre carnal, porque realmente mi padre pues me había abandonado cuando yo tenía 1 año y medio, pero mi padre Carlos Velázquez, él es una persona muy especial que realmente pues nos dio el cariño que mi padre nunca nos dio. Entonces él me corrigió, incluso me amarró los pies, y en el pollo, a lo que conocemos nosotros acá en el área, pues donde se cocen las cosas a través de la leña, ahí me colgó para que a mí se me quitara esa manía de poder seguir tocando las cosas ajenas. Pero gracias a la corrección que él me hizo, empecé a comprender que uno debe respetar las cosas que no son de uno. Sin embargo, cuando yo ya iba creciendo, pues podía observar que necesitaba de aquel apoyo de mis padres, y mayormente el de mi padre. Pero yo no podía hacer otra cosa más que buscar de Dios, pero no lo hacía. Sin embargo, me gustaba escribir y seguía escribiendo. Aprendí a ejecutar la guitarra y cantaba en cualquier evento que había en mi departamento o en otros departamentos, y nunca pues había hecho de componerle un canto al Señor. Pero el Señor, en su gran misericordia, me seguía queriendo y me sigue amando, porque si no fuera por Él no estuviera dando este testimonio que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando yo pues estaba estudiando en la escuela de música, empecé a juntar con amigos que me enseñaban a tomar, y ahí empecé también a descubrir lo que eran las drogas. Y a veces mi madre me daba lo de mi estudio, pero yo me lo agarraba y era un mal hijo. No comprendía el esfuerzo que mi pobre madre hacía al trabajar ella, porque ella era la única pues que daba el mantenimiento al lugar, y yo era mal agradecido. Cuando a veces me iba a tocar en el grupo musical, el dinero que ganaba pues me lo tomaba y hacía cosas que no debería de hacer. Pero llegó un tiempo en el cual yo dije, bueno, hasta aquí nada más has llegado, Clay, y mejor que busques en qué puedes tú poder crecer en las cosas. Y me decido irme a la policía, y yo cantaba en ese tiempo en el elenco de la zona militar número 18 del departamento de San Marcos, y pertenecía al elenco artístico también de la Policía Nacional. En ese tiempo yo era amigo del comisario que estaba de jefe, recuerdo muy bien sus apellidos, de la Cruz Quibajá, que por cierto me había tenido un gran aprecio. Nosotros pues nos vamos a examinar a la academia de la policía y ganamos los exámenes, y en enero
del año 1996 nos presentamos allá en la academia de la PN y empezamos a sacar cursos. Cuando a los 3 meses pues a través de las noticias escucho que el subcomisario se había matado, y para mí fue un gran impacto porque lo que había tenido pensado que iba a hacer ya no lo logré hacer porque se había matado este comisario, y pues me quedé todavía sacando otros 3 meses de curso, y al finalizar la carrera de ahí pues me fui trasladado para el gabinete de identificación. Ahí empiezo a ver el trabajo, cómo se hacía pues mi primera escena del crimen, donde yo era perito pues de la sección de inspecciones oculares. Yo me encargaba de tomar fotografías a los muertos y de las heridas y del rostro, pero fue así el tiempo en que yo no puedo olvidar de cada momento y cada instante que pasé ahí dentro de la institución. Posteriormente empecé a tomar ahí dentro de la institución con mis amigos, con Joachín, con Héctor Mérida, con Roger, con Vinicio Sandoval, con José Luis Rodríguez, y éramos 6 amigos que siempre en cualquier cosa ahí estábamos presentes, pero haciendo lo malo. Recuerdo que cuando todavía el parque Concordia no estaba como está en la actualidad, ahí salíamos nosotros a veces a ver situaciones que no nos traían ningún provecho, pero ahí estábamos nosotros. Posteriormente nos íbamos a disfrutar quizás licor y otras cosas, y empezábamos a hacer cosas malas. Y recuerdo que un día hasta agredí a un jefe de la policía, y me voy para la zona 5 a la Limonada, y ahí me salvo de que pues los pandilleros me pudieran hacer daño, pero sin embargo el Señor estaba ahí con su mano poderosa. A pesar de que el Señor ha sido fiel a mi vida, yo he sido una persona que me había alejado del Señor, y el Señor ahí estaba en su misericordia cuidándome. Pero en eso empiezan a salir las primeras promociones de la PNC, y como nosotros habíamos sacado un curso con un español, con el cabo Juan Carlos Reviejo, y pues él nos había tomado mucho cariño, y me había dicho: Clay, tú no eres para que estés aquí en la policía porque tienes ese don de la música, ese don de escribir. ¿Qué estás haciendo aquí en la policía? Pero yo le decía a él que pues que me gustaba, y que a veces que no me gustaba, pero yo lo que quería era quería superarme y quería tener mis cosas, quería yo seguir recibiendo más capacitación para poder desenvolverme y ser alguien en la vida, porque durante el estudio que me había dado mi madre me había metido en el tecnológico. Yo tomaba con mis compañeros. Cuando estaba en la escuela de música también tomaba con los catedráticos. Entonces no había terminado mi carrera. Yo me había quedado en 5º magisterio en educación musical, y había estudiado el 4º perito en mecánica automotriz, y mejor la decisión se había tomado. Yo quería estar ahí en la policía. Pero en eso viene por decreto, y nosotros pasamos a la primera promoción de la PNC, y fue ahí donde el subcomisario al cual yo había agredido, él había tomado un rencor en contra de nosotros, y cada vez que nos miraba pues quería él tomar venganza en contra de nosotros. Pero más sin embargo el Señor siempre ahí estaba cuidando. Y recuerdo a un gran amigo que se llama Juan Bautista, un fotógrafo de ahí del gabinete de identificación, que recuerdo cuando íbamos a la iglesia allá al IMSS Central, él nos llevaba. Él quería que nosotros buscáramos de Dios. Sin embargo, nosotros en nuestra rebeldía volvíamos a hacer las cosas malas. Volvíamos a hacerlo mal, y hacerlo malo, y hacerlo mal. Pero el Señor con su misericordia ahí estaba, esperando el momento en que Él nos iba a restaurar. Recuerdo que el Señor había puesto en mi corazón que
que si el día que yo me fuera cerca de mi departamento, yo le iba a servir a él. Pero cuando se me presenta la oportunidad de irme en el año 1997 para el departamento de Quetzaltenango, yo lo primero que hice al llegar allá fue ir a tomar, ir a disfrutar con mis compañeros, hacer todo lo malo. Hacía todo lo malo. Y recuerdo que el 24 de diciembre de ese año, 1997, mi esposa estaba embarazada y ella me llamó por teléfono y me dijo: yo quiero estar contigo en esa fecha ya contigo. Yo pues quería cubrir por el trabajo que yo tenía. Yo quería que mi esposa no llegara. Sin embargo llegó pues y tuvimos una discusión y yo empecé a tomar ese 24 de diciembre del año 1997 hasta el fin de llegar y no recordar lo que había sucedido en una cantina. Solamente recuerdo que había sacado una pistola y ahí perdí el conocimiento. Hasta como a las 12 menos cuarto que yo ya estaba ahí en una comisaría golpeado y ya estaba consignado porque me iban a llevar preso al preventivo de allá del departamento de Quetzaltenango. Y cuando me llevan allá, pues los presos gritaban: metan a ese maldito policía, que lo queremos matar, que lo vamos a hacer ceviche, que hoy sí llegó el día de este policía maldito. Sin embargo, yo temblaba de miedo, porque cuando estaba afuera yo capturaba a los delincuentes. Yo no tenía miedo porque me daba valor, quizá la chapa, quizás el uniforme o quizá la pistola que yo portaba. Pero no era yo, sino ese era el valor que quizás esos instrumentos me daban. Pero ya estando dentro de la cárcel yo estaba temblando de miedo porque sabía que alguien me podía hacer daño. Pero cuando mi esposa se comunicó y le dijeron: pásenle al preso, y yo le conté a mi esposa y a mi madre que yo iba preso porque había herido a unas personas, y ahí me dejaron irreconocible. La gente me dio una golpiza y yo le pedí a Dios y le decía: Señor, dame la oportunidad de conocer a mi hijo. Y el Señor en su misericordia me guardó. Recuerdo que en ese tiempo estaba vivo todavía mi tío Joel. Él y mi madre me iban a ver y iban a ver qué era lo que yo necesitaba para poder salir de ahí. Pero el Señor me dio la oportunidad de salir de la cárcel. Pero aquel licenciado que tenía yo de abogado me había robado. Recuerdo que en el año 1998 yo ya había salido solvente de esa situación y me fui para allá al departamento de Quetzaltenango a averiguar qué era lo que me hacía falta para que me pagaran mi tiempo. Pero al momento de llegar allá, amados hermanos, al momento de llegar allá, el dinero este abogado lo había cobrado. Yo no tenía ni un centavo, solamente 5 quetzales para poder regresar al departamento mío, que es San Marcos. Y ahí el Señor fue poniendo en mi corazón y fui a conocer al pastor Juan, el hermano Leonardo Chojolán de la iglesia Vino Nuevo, que en ese tiempo así se llamaba. Y me reconcilié ahí. Y mi esposa era católica y yo la llevé a la iglesia y ella aceptó a Cristo como su Salvador. Y el Señor, a través de una profecía, le dijo a una hermana: dile a mi hijo Clay que le voy a dar 3 veces más de lo que el enemigo le quitó, pero que espere un año. Amados hermanos, yo no esperé ese año que el Señor me pidió. Yo esperé año y un mes. Y fue así como el Señor me devolvió mi trabajo. Y cuando regresé a mi trabajo, el Señor me dio mi casa, me dio mis carros. El Señor me dio todo lo que me había prometido.
Y yo me alejé nuevamente del Señor. Me alejé de Dios. Me alejé de Él, haciendo cosas malas, haciendo cosas que no debía en mi trabajo. Y volví nuevamente y regresaba otra vez a la iglesia y me volví a alejar del Señor. Y grabé mi primer disco cuando yo ya me había reconciliado nuevamente y le puse Dios está ahí, porque Dios en medio de la tribulación, Dios en medio de las enfermedades, Dios en medio de esas situaciones duras, ahí está Él. Y entonces yo le puse ese nombre. Amados hermanos, el Señor me había librado de tantas cosas. El Señor ha tenido amor hacia nosotros, porque dice tu bendita palabra, que de tal manera amó el Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas yo, conociendo de Jesucristo, hacía lo malo. Y dice la bendita palabra de Dios, que conociendo lo malo, lo bueno, hacemos lo malo, mayor condenación tenemos, que más nos vale colgarnos una piedra de moler al cuello y atárnosla y tirarnos a lo profundo de la mar. Y yo seguía haciendo lo malo, pero el Señor tenía un propósito muy especial en mi vida. El Señor me había escogido antes de la fundación del mundo, y nuevamente volvía yo a hacer lo malo. Me alejaba del Señor y regresaba, hasta que un día vino mi pastor y me dijo: amado hermano, ¿por qué usted es ingrato con el Señor? Esta casa que tiene no la tenía, las cosas que estoy viendo no las tenía, todo lo que yo tengo no lo tenía, amados hermanos. Es un regalo muy especial que el Señor me había dado, pero yo seguía haciendo lo malo, seguía haciendo lo malo. Me había juntado con unos oficiales ahí en la división de investigaciones criminológicas, que los oficiales eran malos, como comúnmente decíamos, mandar a hacer talacha allá con San Pedro, aquellos delincuentes que le hacían daño a la sociedad, y quizás muchas veces nos prestamos para ser nosotros quizás jueces ejecutores, pero el Señor en su misericordia nos había librado de tantas cosas por el amor que Él nos tiene. Pero que hay que pagar algo, como dice la bendita palabra de Dios, que lo que sembramos en esta tierra, eso cosechamos. Si cosechamos bien, bien vamos a recibir, y si cosechamos mal, mal vamos a recibir. En el año 2007 yo había conocido a uno de los compañeros que era malo, sin embargo le salieron problemas a él y él anda huyendo. ¿Cuántas veces había dicho él que había sido cristiano, pero se había alejado del Señor? Y ahora espero que él esté buscando de Dios. Espero que él esté entregado al Señor. En el año 2008, algo muy insólito que nos sucedió. Era el cambio de gobierno. Cambio de gobierno, amados hermanos. Nos juegan chueco. Estábamos investigando un secuestro en el departamento de San Marcos, y todas las informaciones se las había dado yo al comando de antisecuestro. Mas sin embargo, muchas veces las autoridades no investigan bien a profundidad. Muchas veces hay personas que están en una determinada sección, que solamente se llevan por chismes, que solamente se llevan por las denuncias, y no llegan a la profundidad de la investigación. Mas sin embargo, amados hermanos, nosotros no podemos esconder nada ante Dios, porque Dios sabe todas las cosas. El 12 de enero del año 2008
a mi casa vino mi pastor para decirme de que si les podía yo dar la oportunidad de que el día lunes empezaba la semana de oración y que ellos iban a iniciar acá conmigo. Yo les había dicho que sí. Ese día 12 aseguraban unas personas que me habían visto en tal lugar, en determinado lugar, y más sin embargo nos jugaron sucio, porque en menos de 2 días nos sacaron a nosotros orden de captura y yo me fui preso, amados hermanos, injustamente. Pero el Señor tenía un propósito en mi vida. Estando allá dentro de la cárcel, yo solamente deseaba tomar venganza en contra de aquellas personas que me habían hecho daño. Yo creía en el Señor, pero yo quería tomar venganza. Yo quería tomar venganza en contra de esas personas que me habían hecho daño. Muchas veces ya platicábamos con el oficial Hugo, con el oficial Ibarra, con el inspector Monroy, y yo le decía que tomáramos venganza. Queríamos tomar venganza en contra de esas personas, pero el Señor tenía un propósito en mi vida, y cada vez que nos presentábamos ante los tribunales, siempre había algo muy especial que nos decían: regrésense, retórnense al preventivo, porque no han variado las circunstancias. Y el Señor utiliza a la gente incrédula, amados hermanos. Un preso ahí de la cárcel me dice: es que tú tienes que pasar en carne propia, que vivas en carne propia lo que estás pasando, que tienes, así como se prueba el oro en el fuego, es necesario que tú pases para poder recibir esa respuesta de Dios. Pero déjeme decirle, amado hermano, que es duro llegar a comprender que hay que pasar esa prueba para que nosotros podamos recibir esa respuesta de Dios. Pero cuando nuestra confianza está en el Todopoderoso, recibimos lo que le pedimos, porque el Señor es fiel y justo para con nosotros. Porque el Señor dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Llegó un hermano de la iglesia Monte Sinaí a decirnos: amados hermanos, es necesario que ustedes se reconcilien, es necesario de que ustedes busquen al Señor si quieren salir libres de este lugar. Y nosotros lo hicimos, amados hermanos. Buscábamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche de Dios. Nos sometíamos al ayuno, nos sometíamos a la oración, porque así dice la bendita palabra: este género no solamente sale con oración, sino también con ayuno. Y amados hermanos, si nosotros queríamos ver la respuesta de Dios, queríamos ver esa mano poderosa, así como había reventado las cadenas, como había abierto los cepos de Pablo y de Silas, así, amados hermanos, es necesario que nosotros nos sometamos cada día más de Dios. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que cuando íbamos a las audiencias y retornábamos, entraba un espíritu de desánimo a mi vida. Y nuevamente yo le decía a mi familia que se fueran, que no quería saber nada de ellos, porque yo quería salir libre. Pero el Señor, empecé a comprender cuando Moisés había sido delegado para ir a libertar al pueblo de Israel, y Jehová mismo endurecía el corazón del faraón para poder demostrar Jehová el poder de él. Pero el Señor estaba mostrando a través de mi vida que era necesario que nosotros confiáramos en Él, y hasta que el Señor iba a hacer su voluntad, nosotros íbamos a recibir ese milagro de nuestro Padre Celestial. Y empezamos a comprender que para poder recibir ese milagro de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, es necesario perdonar a quienes nos han hecho daño. Y empieza mi vida a una noche a mi vida a recordarme el Señor todas las cosas malas que yo había hecho dentro de la institución, dentro de la policía. Empiezo a recordar y a recordar todo lo malo que yo había hecho, que muchas veces había cometido injusticias,
Pero el Señor, a través de su misericordia, me había guardado. Me había guardado a estos varones que muchas veces quizás yo les hice daño, valiéndome de la autoridad que yo tenía. Pero el Señor me estaba tratando ahí en ese lugar. Recuerdo que ahí había conocido a un pastor, hermano Herbert López, de una iglesia que también estaba pasando una situación similar, y ahí llegó a conocer a otros 4 policías, que uno de ellos, que le apodaban cariñosamente el gatito, estaba llegando con nosotros a la iglesia. Ahí estaba hermano Pereira, hermano Henry, que siempre nos iban a hablar de la bendita palabra de Dios. Ahí estaba hermano Lenchito, que un día de esos también injustamente fue metido a la cárcel, y allá estaba con nosotros compartiendo. Hermano Jock, ahí compartía con nosotros la palabra de Dios. Hermano Sánchez, él era un agente de la policía que también nos iba a dar palabra de Dios, esa fortaleza que necesitábamos nosotros ahí dentro de esa cárcel. Pero el Señor nos seguía dando la fortaleza, hasta el momento que Él dijo: he aquí yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré mis bendiciones hasta que sobreabunden. Así dice la bendita palabra de Dios. Amado mío, deseo que seas prosperado en todos los aspectos de tu vida, así como prospera tu alma. Amado hermano, si prosperamos espiritualmente, así va a venir esa bendición a nuestra vida. Así va a venir lo que nosotros anhelamos, porque así dice la bendita palabra de Dios: todos los deseos de tu corazón yo te los cumpliré. El Señor lo que promete cumple, mis amados hermanos, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el creador del universo. Así dice la bendita palabra de Dios: las cosas que hay en el cielo, en la tierra, en los cielos, sean tronos, sean principados, sean dominios, todo fue creado para Él y por Él, por lo cual le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Y empiezo a confiar en el Señor, y yendo a la bendita palabra de Dios ahí en Jeremías, donde habla el Señor y dice: yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? No hay nada difícil para el Señor cuando nosotros creemos en Él y nuestra fe es tan cimentada en el Señor. El Señor nos da nuestra libertad, amados hermanos, el 18 de mayo del año 2008. El Señor nos da nuestra libertad. El Padre nos da nuestra libertad. Ese día, por primera vez, tomamos la Santa Cena dentro de la cárcel. Hermano, un hermano muy usado por el Señor, hermano Melvin, hermano Myron de León, hermanos evangelistas y profetas de allá del departamento de Retauleo, llegan a predicarnos. Incluso hermano Rojas, hermano Josué Rojas, hermano César y hermano que nos llegaban a dar la fortaleza. Pero en esa oportunidad, hermano Myron habían llegado a predicarnos, a darnos la Santa Cena. Y en esa oportunidad, amados hermanos, nosotros ya pues anteriormente pues predicábamos ahí, nos dan el privilegio de predicar en una iglesia que habíamos fundado ahí dentro de la cárcel, y nosotros cantábamos y orábamos por los presos que estaban abajo de las Bartolinas, porque encima de las Bartolinas ahí habíamos hecho nosotros una pequeña iglesia. Ahí cantábamos gozoso al Señor. Ahí dentro de la cárcel el Señor me había dado cánticos nuevos, porque Él decía: aquí te voy a dar cánticos nuevos para aquellas personas que están en las cárceles, no así como tú te encuentras encerrado ahora, sino en aquellas cárceles del odio, del rencor, de la envidia, de la lujuria. En esas cárceles aún se encuentran, y es necesario de que ellos salgan de esas cárceles para que conozcan
quién es aquel poderoso, el que te ha sacado y te va a sacar de acá, de este lugar. Déjeme decirle, mi amado hermano, que yo no dejo de darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial, porque el Señor me sacó libre. En esa oportunidad a Noé Campos, a un expandiero, empieza a sentir la presencia de Dios y él acepta a Cristo como su Salvador. En esa oportunidad, y un hermano que había sido pastor dice: hermano, ven, ora por mí porque yo necesito que oren. Y se reconcilia. En esa oportunidad el Señor empieza a trabajar y el Señor me empieza a llevar. Y empiezo a trabajar en los medios de comunicación, porque el Señor me había prometido de que iba a llegar a lugares que nunca yo me había imaginado. Y a través de esos medios de comunicación estaba llegando ese mensaje que el Señor quiere que usted y yo llevemos para aquellas almas que están necesitadas de que esas cárceles donde se encuentran encerradas sean abiertas, esas rejas sean reventadas, esas cadenas, y ellos puedan ser libres, y que esos cepos sean abiertos para que ellos puedan andar libres y cantando y gozándose en la presencia de nuestro Padre Celestial. Oh, amados hermanos, cuán grande es el Señor, cuán misericordioso es. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Andábamos perdidos en el mundo, en el lodo cenagoso. Mas sin embargo su misericordia nos ha alcanzado para que nosotros podamos buscar cada día su misericordia, así como dice su bendita palabra: nuevas son cada mañana sus misericordias. Y amado hermano, yo quiero que en esta tarde o en este día tú te entregues al Señor, que tú reconozcas que el Señor es tu Salvador, que tú le abras la puerta, porque Él quiere entrar a cenar contigo. Así dice su bendita palabra: he aquí yo toco la puerta, y el que abre la puerta yo entraré con él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Amado hermano, no le cierres la puerta al Señor, porque el Señor quiere que tú le abras la puerta. El Señor quiere que tú le abras la puerta para que Él entre a cenar contigo esta tarde. El Señor quiere bendecir tu vida, así como ha transformado la vida. Yo me había conocido con hermano Marcos Pérez, que era jefe de una pandilla, mas sin embargo él me representa allá en el departamento de Quetzaltenango. Y amados hermanos, así como el Señor ha transformado nuestras vidas, así va a transformar tu vida. Pero el Señor quiere de que tú dejes de hacer las cosas malas, porque el Señor pronto está en venir. Amados hermanos, la venida del Señor está cerca. La bendita palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, pero a causa de los escogidos los días serán acortados. Amado hermano, la vida del hombre es como la neblina que aparece y luego se desvanece. Mas nuestra ciudadanía, hermanos, está allá en los cielos, allá en la patria celestial, allá donde nos fue a preparar un lugar especial nuestro Señor Jesucristo, que está ahora a la diestra del Padre. Allá donde nos está apartando un lugar, allá donde el rostro de nuestro Señor Jesucristo nos va a alumbrar por siempre, allá donde tú y yo vamos a gozarnos de la presencia, diciendo: Abba Padre, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, por haberme escogido antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque yo no era nada, mas sin embargo ahora valgo tu sangre preciosa. Ahora soy una joya escogida de ti, Padre. Gracias, Señor. Por eso, amado hermano, yo quiero que tú abras la puerta de tu corazón, que no sea necesario que pases lo que yo he pasado. Y muchos hermanos quizás has escuchado a través de sus testimonios, pero el Señor quiere hacer la obra hoy en tu vida. Dile: Señor, reconozco que soy un pecador, que he pecado, Señor,
Mas sin embargo, Padre, yo necesito de ti. Yo abro hoy la puerta de mi corazón, entra y mora. Hazme una nueva criatura. Yo quiero servirte, yo quiero glorificarte. Yo quiero ser un siervo útil para ti en tu bendita palabra, Señor. Límpiame, purifícame, Señor, y que cada día vaya creciendo en el conocimiento de tu bendita palabra. Oh Señor, gracias porque sé que me has hecho una nueva criatura. Oh Señor, bendito eres. Tú eres el Todopoderoso.